Lo que hicimos la anterior clase entonces fue, espera un segundo. Lo que hicimos en la anterior clase fue describir entonces los aspectos que necesitábamos, los primeros dos aspectos que necesitábamos para tener un modelo congruente, como lo llama David Henry. El primero de ellos era el criterio de pasado relativo y tenía que ver con evaluar propiedades de los residuos, evaluar si eran ruido blanco, eran innovación, y el cherry para la torta era si es que eran homocedásticos, si tenían, y si no rechazamos normalidad. Después lo que hacíamos era que evaluar si es que cada variable contemporánea en nuestra especificación condicional era exógena débil para el vector de parámetros de interés y por eso es que para cada variable contemporánea hacíamos el test de exogeneidad débil, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer ahora entonces es adentrarnos en otros aspectos que debiesen cumplirse. El siguiente aspecto es el que se llama el de futuro relativo, y este tiene que ver con aspectos que requerimos para poder evaluar los otros criterios que hemos discutido antes, ¿no es cierto? Entonces, este aspecto tiene que satisfacerse si es que, por ejemplo, queremos utilizar nuestro modelo para hacer proyecciones o si queremos utilizar nuestro modelo para evaluar escenarios contrafactuales. Si, por ejemplo, queremos ver qué ocurriría si es que modificamos, hacemos una reforma tributaria, qué va a ocurrir con el empleo, o qué va a ocurrir con el producto, o qué va a ocurrir con la inversión, o lo que fuera. Entonces, queremos evaluar qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos alguna modificación en la marginal de X. Y para eso entonces lo que queremos es evaluar algunas de estas cosas. Ya queremos evaluar estabilidad de parámetros o queremos evaluar cuán confiables son nuestras proyecciones. Y por lo tanto queremos evaluar cuán estable es nuestra configuración en el tiempo y si es que, por ejemplo, nuestra configuración se ha mantenido o no se ha mantenido estable pese a que pueden haber habido intervenciones o cambios de régimen. Y por lo tanto, entonces, para hacer esto, lo que necesitamos es evaluar varias cosas que nos van a dar confianza respecto a que nuestro modelo va a poder ser utilizado para estas siguientes etapas. Y como vamos a ver, si recuerdan, el criterio, por ejemplo, de superexogeneidad, o perdón, de exogeneidad fuerte, para exogeneidad fuerte lo que necesitábamos era cumplir con el pasado relativo, con el presente relativo, perdón, es decir, que la X sea débilmente exógena para el vector de parámetros de interés, y a su vez, una cosa que requeríamos era que la variable Y no causa en el sentido de Granger a X. Eso quiere decir que nuestra marginal de X, estas zetas que estamos incluyendo, no incluyen rezagos de Y. Si incluían rezagos de Y, entonces Y causaba o precedía en el sentido de Granger a X y por lo tanto X no iba a ser fuertemente exógena para el vector de parámetros de interés y por lo tanto lo que iba a ocurrir en ese caso es que para poder hacer predicciones de Y necesitamos predicciones de X, pero para hacer predicciones de X necesitamos predicciones de Y y por lo tanto iba a haber esta retroalimentación entre proyecciones. Como les decía antes, si es que por ejemplo Y causa en el sentido de Granger a X, eso no es terrible, eso simplemente no nos permite concluir que tenemos exogeneidad fuerte. ¿Ok? Pero entonces, si queremos evaluar si nuestro modelo es o no es estable, lo que podemos hacer son distintos tipos de tests. Entonces, por ejemplo, podemos hacer el test secuencial de Chow. Vamos a discutir estos tests con un poco más de calma cuando estemos tratando el tema 5 y veamos quiebres endógenos, ¿ya? Y vamos a ver que uno de los problemas que ocurren con los tests de Chow, los tests de Chow de quiebre estructural, son que estos tests tienen el problema de que la hipótesis alternativa no está bien definida y por lo tanto los tests que convencionalmente hacemos para evaluar quiebre estructural utilizando el test de Chow no son tests correctos. No deberíamos hacer ese tipo de tests. Pero supongamos que nosotros queremos evaluar la hipótesis nula de que el proceso es estable contra la alternativa de que ha habido un quiebre estructural en 1980 o 1985, 86, 87, 88, etc. Entonces podemos hacer estos test secuenciales para evaluar si es que no rechazamos la hipótesis nula de que la especificación se mantuvo constante en distintos periodos de tiempo. Esta sería una manera de hacer este test. Vamos a discutir mejores maneras de hacer este test un poco más tarde. Por lo tanto, por ahora solamente quédense con la intuición de los test de quiebre estructural convencionales, pero vamos a encontrar mejores maneras de hacer esos tests un poco más tarde. La otra cosa que podríamos hacer es evaluar un test de especificación que es bastante útil, que es el test de Ramsey. Es un test de especificación que ese test lo que trata de evaluar es si es que, por ejemplo, tenemos no linealidades omitidas. Entonces, típicamente tenemos un modelo, por ejemplo, Y en función de X, y lo que hacemos es evaluar si es que este modelo no tiene no linealidades omitidas. ¿Cómo hacemos ese test? Regresionamos Y contra X,
guardamos los Y gorros de ese modelo, del modelo lineal, y lo que hacemos es ahora volvemos a correr una regresión de Y contra las X, pero además alimentamos ese modelo con los Y gorritos en el cuadrado, el cubo, la cuarta potencia de los Y predichos. Ese test lo que hace es evaluar si es que los valores predichos al cuadrado, al cubo, a la cuarta, etcétera, de Y gorro, son estadísticamente significativos o no. La hipótesis nula es que no lo son, y si es que estadísticamente no rechazamos esa hipótesis nula, entonces no rechazamos la especificación lineal con la que hemos estado trabajando. Si rechazamos la hipótesis nula, entonces lo que ocurre es que probablemente tenemos un problema de especificación acá. Y este problema de especificación entonces puede estar detectando ya sea no linealidades en la especificación o puede estar detectando también que haya habido algún tipo de quiebre estructural. Entonces nosotros teníamos un modelo lineal, pero ha habido algún quiebre y entonces lo que va a ocurrir ahí es que el test de Ramsey va a rechazar linealidad, porque puede haber habido algún tipo de salto, por ejemplo. Entonces, el test de Ramsey es una manera de poder testear no linealidades omitidas y también nos puede entregar una idea respecto a estabilidad o inestabilidad de parámetros. ¿Ok? Los otros dos tests que son tests bastante populares y son los tests que les voy a pedir que hagan ustedes en esta parte de la tarea, son el test que se llama el Cumulative Sum o el QSUM en español, o bueno, no es en español, pero es la manera en la que típicamente la pronunciamos fonéticamente, el test QSUM. Y el test QSUM típicamente es porque viene por el nombre de Cumulative Sum, entonces la suma acumulada, y es la suma acumulada de residuos de proyecciones. Entonces déjenme contarles cómo computamos este test. Entonces, la manera de computar este test es que vamos generando secuencias de estos W subtest. Y estos W subtest son, por el lado del numerador, son proyecciones un periodo adelante de Y. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, un modelo para Y, digamos que Y depende de X, donde recuerden que este X pueden ser también rezagos de Y, rezagos de X. Esta especificación puede ser bastante general, entonces no tiene que ser un escalar. Acá lo he hecho simplemente para este X está tomado como un vector y este vector puede tener rezagos de Y, puede tener rezagos de la variable, de cualquier variable, etc. Son todos los regresores que he incluido. Entonces lo que hago acá es que simplemente comparo el valor efectivo de Y en el periodo T contra el valor predicho para Y, tomando la información hasta el periodo T-1. Entonces vean que acá tengo acá el beta gorro, pero con un subíndice T-1, y ese subíndice T-1 quiere decir el valor estimado para el beta, pero cuando uso información solo hasta el periodo T-1. Entonces, por ejemplo, tomo datos solo hasta 1980, obtengo el beta gorro, y con ese beta gorro hago una proyección para Y en el periodo 1981. Y comparo el valor predicho con información hasta 1980 con el valor efectivo en 1981. Y ese sería el error un periodo adelante. Luego, tomo un dato más. Entonces, agarro la muestra hasta 1981, vuelvo a estimar el beta hasta 1981, hago la proyección para 1982, pero tomando la información solamente hasta 1981, y con eso comparo con el valor efectivo en 1982. Y entonces tengo el error de predicción para 1982, un periodo adelante. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces el numerador es simplemente el error de predicción o el error de proyección un periodo adelante. Y en el denominador lo que tengo, si ustedes le colocasen acá en la parte que está dentro de la raíz cuadrada, un estimador de la varianza de los errores, como un sigma cuadrado gorro, esta parte de acá que está en el denominador es simplemente el estimador de, tomando en cuenta que me está faltando un sigma cuadrado gorro, es el estimador de el error medio cuadrático de predicción un periodo adelante. Entonces, el error medio cuadrático de predicción un periodo adelante es, por una parte, vean que acá tienen un 1. Este 1 entonces, si lo multiplican por sigma cuadrado, sería la varianza de los errores. ¿Sí? Y entonces, lo que están tratando de sacar es la varianza del error, la varianza, perdón, la varianza del error que está acá, la varianza del numerador, ¿no es cierto? El error del numerador. Y entonces eso va a ser la diferencia entre el Y y el Y predicho, va a ser el U gorro, perdón, el U, el valor del error no sistemático que hay entre Y y el valor predicho, ¿no es cierto? Y por lo tanto la varianza del U va a ser sigma cuadrado, más la varianza de mi proyección. Y la varianza de mi proyección va a ser la varianza de este segundo término de acá. Y la varianza del segundo término va a ser, si es que las X son fijas, va a ser simplemente la dada por la varianza del beta gorro. Y la varianza del beta gorro es sigma cuadrado
por X transpuesta X inversa. Entonces acá lo que estoy colocando es en X mayúscula, esta X mayúscula de acá, es la matriz de las X hasta el periodo T-1. Entonces esta X en mayúscula es todas las X, pero hasta el periodo T-1. Entonces acá tienen el X transpuesta X inversa, si lo multiplican por sigma cuadrado, va a ser la varianza estimada para el beta gorro hasta la información que tengo en el periodo T-1. Entonces, toda la parte que tienen acá, faltándonos todavía el sigma cuadrado gorrito, sería el error medio cuadrático o la varianza del error de predicción un periodo adelante. Y entonces esta sería como la raíz cuadrada de eso. Por lo tanto, este W sub T sería como un residuo estandarizado entre comillas. Para estandarizarlo todavía me faltaría un estimador de la varianza. ¿Ok? Me estaría faltando un estimador de la varianza, que es justamente lo que voy a colocar acá. Entonces, lo que tienen que hacer es, en cada periodo, computan un W sub T. Entonces, van a tener un W sub T para el periodo 1980, 1981, 82, 83, 84, etc. Tiene un error cada periodo. Lo estandarizan de este modo y ahora computan lo que se llama la cumulative sum, la suma acumulada de estos residuos. ¿Ok? Y como les estaba debiendo una varianza, acá lo que hacen es que multiplican esto por 1 por el estimador de la desviación estándar. Recuerden que obviamente acá, sacando de la raíz cuadrada, me va a quedar simplemente la desviación estándar. Entonces este va a ser un estimador de la desviación estándar de los residuos. Solo de los residuos, ¿ok? Y acá está la suma de estos errores, ¿ok? Y esto lo hacen entonces desde el momento en que pueden obtener un estimador de beta, que sería cuando tienen K más 1 observaciones, hasta cuando tienen el total de la muestra, ¿ok? En principio, entonces, ¿qué es lo que están tratando de evaluar con este test? Lo que están tratando de evaluar es si es que la secuencia de beta gorros es más o menos estable. Si, por ejemplo, la secuencia de beta gorros ha cambiado, ha habido un quiebre, por ejemplo, en el año 2005, por decir algo, entonces lo que va a ocurrir es que cuando yo tenga la muestra hasta el año 2005, mi predicción debiese estar relativamente bien, pero una vez que ha ocurrido el quiebre, lo que va a ocurrir es que como este beta gorro va a estar fundamentalmente influenciado por la muestra que tengo hasta el año 2005, lo que va a ocurrir es que sistemáticamente el error que voy a tener va a tender a sub o sobreestimar el verdadero Y si es que el beta ha cambiado. Entonces, si es que ha habido algún quiebre, el beta gorro tendría que haber cambiado, pero no va a cambiar lo suficiente respecto al cambio que se efectúa en el Y. Y por lo tanto, esta va a ser una señal de que tengo inestabilidad en parámetros. ¿Ok? ¿Cuál debiese ser el valor esperado de este W sub T? Bueno, si es que no hay un quiebre estructural, el valor esperado del beta gorro debería ser el verdadero beta, y por lo tanto, el valor esperado de cada uno de los W sub T debería ser igual a 0, y el valor esperado de los W grandes también debe ser igual a 0, porque debe ser la suma de variables que tienen todos esperanza 0. Pero la varianza de esto es distinta, y por lo tanto, la suma acumulada de los W sub T va a tener varianzas que van a ser crecientes. Entonces, déjenme ahora compartirles un nuevo, eh, un nuevo, un grafiquito. Déjenme ver, dígame si es que pueden ver la pizarra. Sí, perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente, ¿no es cierto? Acá voy a colocar el W, ¿ya? Entonces, el W grande, no el W chico. Entonces, ustedes van a partir con K más 1 observaciones, estiman el vector de parámetros, el beta, y con eso tienen un W sub T, este W sub T, ¿sí? Una secuencia de estos W sub T. Y van a hacer eso hasta el periodo T grande. Entonces, ¿cuál es la idea? En principio, lo que debiese ocurrir, digamos que acá está el 0, ¿sí? Lo que debiesen esperar es que estos W sub T, cuando ustedes los grafiquen, debiesen estar más o menos en torno al 0. Debería estar en promedio en torno al 0, ¿sí? Déjenme graficar bien esto. ¿Ok? Entonces acá está el 0. Y lo que debiese ocurrir entonces es que el W sub T debiese estar en torno a eso. El W sub T, a su vez, como es 1 sobre sigma olita de la suma de los WT chiquitos, entonces, como cada W chiquitos va a tener una varianza, la suma de todos estos va a tener la varianza o el intervalo de confianza asociado al WT va a tender a crecer, va a tender a ser así. ¿Ok? Y entonces lo que ustedes tienen que hacer es testear que la suma acumulada de residuos que ustedes tienen
no pase o no salga del intervalo de confianza al 95%, por ejemplo. Entonces, lo que van a hacer es que ustedes van a graficar la secuencia W sub t que ustedes obtengan, digamos que obtienen una secuencia así, y entonces lo que va a ocurrir es que esta secuencia nunca va a haber salido del intervalo de confianza y por lo tanto no van a rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Es que todos los betas son constantes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si los betas son constantes, el error de predicción no debiese nunca salir de este intervalo de confianza. Pero supongan que ustedes han obtenido algo así. Entonces, esto ha sido lo que les ha salido. Entonces, lo que ha ocurrido es que durante todo este periodo, ustedes tienen que, estos W sub t están fuera del intervalo de confianza que ustedes han dado para este Q-sum. Y por lo tanto, en este caso, ustedes rechazan la hipótesis nula y por lo tanto encuentran inestabilidad en este vector de parámetros. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes requieren para cumplir el criterio de futuro relativo es que, por ejemplo, su modelo condicional sea tal que todos los errores satisfagan que el cumulative sum esté en el intervalo de confianza que ustedes han colocado. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, esta parte de acá, si él se comporta así, esto satisface el criterio de futuro relativo utilizando el Q-sum. ¿Ok? El siguiente criterio es el criterio de la suma de cuadrados, que es el Q-sum of squares. ¿Ya? Squares. Y lo que hace eso es que toma, agarra acá, esto está mal. La fórmula está mal. La fórmula debiese tener, si van, bueno, voy a cambiar esto en sus transparencias, pero eso debiese tener los cuadrados. Entonces, la verdadera fórmula es la sumatoria de los W sub J al cuadrado dividido la sumatoria de los W sub J al cuadrado. Esta sumatoria va desde J igual K más 1 hasta T grande y esta sumatoria va desde J igual K más 1 hasta T chica. Entonces, lo que tienen que hacer es que, por ejemplo, acá tienen toda la suma de cuadrados de los errores, de los mismos W sub t que habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Que serían los errores de predicción un periodo adelante, ¿sí? Dividido entre la raíz cuadrada de 1 más todo lo que habíamos colocado ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces lo que hacen es que tienen estos W sub t, los errores estandarizados entre comillas, los elevan al cuadrado, tienen toda esta secuencia, y lo que hacen entonces es que evalúan esto. En el denominador es la suma total de cuadrados para toda la muestra, y lo que hacen en el numerador es que toman la suma hasta, por ejemplo, 1980, después hasta 1981, después hasta 1982, 1983, 1984, etc. Entonces, lo que va a ocurrir es que el S sub t va a partir en un valor, y por lo tanto, entonces, este S sub t va desde la observación K más 1 hasta la observación t, y cuando lleguemos a la observación t grande, esto va a valer 1. ¿Por qué? Porque obviamente la suma en el numerador va a tomar exactamente igual el mismo número de términos que el denominador. Entonces, lo que estamos viendo es cuál es la participación de la suma de total de cuadrados hasta el periodo t en la suma total de cuadrados hasta el periodo t grande. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, en principio lo que esperaríamos es que esta suma, si es que los errores, perdón, si es que los beta gorros son estables, esperaríamos que los betas subtest sean más o menos constantes. Entonces, lo que debiese ocurrir es que esto debiese crecer más o menos constantemente. Uno construye un intervalo de confianza, en este caso el intervalo de confianza son unas líneas paralelas al 95% y graficamos los S subtest de acá. Y por lo tanto, entonces, si el S sub-t, por ejemplo, se sale de esta cosa acá, entonces quiere decir que rechazamos la hipótesis nula y esta conclusión es descartada. Si es que, por ejemplo, tenemos la fortuna de que los S sub-t se mueven así y están siempre incorporados en el intervalo de confianza, entonces no rechazamos la hipótesis nula de estabilidad de parámetros. Entonces, ¿qué necesitamos? Que cuando estamos en el criterio de futuro relativo, necesitamos que nuestra especificación ganadora pase el criterio de futuro relativo utilizando el test Q-sum y también el test de Q-sum de los cuadrados. Estos son test que son complementarios. Puede ser que a veces no detectemos inestabilidad utilizando el Q-sum, pero sí utilizando Q-sum of squares o al revés, y por lo tanto requerimos que en ambos casos no rechazar la hipótesis. ¿Ok?
Otra cosa que también podemos hacer que es evaluar estabilidad de parámetros utilizando recursive least squares. Y recursive least squares básicamente es lo siguiente. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Lo que hacemos, acá está otra vez la fecha, el periodo total, partimos desde la opción K más 1, y lo que hacemos ahora es que en lugar de graficar ya sea la suma de los errores en el QSUM o la suma de cuadrados de los errores en el QSUM of squares, lo que hacemos acá es dibujar la secuencia de cada uno de los beta gorritos. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos evaluar estabilidad de parámetros del beta gorro 1, del parámetro 1. Entonces, lo que hacemos es que estimamos el parámetro hasta con la muestra de tamaño t, digamos hasta acá, y este es el valor, perdón, la muestra hasta k más 1, y obtenemos el intervalo de confianza, ¿sí? Hacemos un intervalo de confianza con esa muestra. Luego tenemos un dato más, y el estimador nos salió acá. Y hacemos otro intervalo de confianza. Y así sucesivamente. Entonces tenemos, por ejemplo, esta sería la trayectoria de nuestro beta gorrito, y entonces para cada observación vamos construyendo un intervalo de confianza. ¿Ok? El intervalo de confianza, obviamente, acá debería ir haciéndose cada vez menor. ¿Por qué? Porque a medida que tenemos más muestra, la precisión con la que estimamos al beta debería aumentar. Y por lo tanto, este, por ejemplo, es el beta gorro al que llegamos con la muestra completa. Y entonces lo que estamos tratando de ver es, si queremos evaluar estabilidad de este parámetro, lo que hacemos es ya sea una línea recta hacia atrás y evaluamos si es que el valor con el que terminamos de beta está siempre incluido o no en el intervalo de confianza que tenemos con toda la muestra hacia atrás. Entonces, en este ejemplo, este estimador del valor puntual con el que terminamos con el valor de beta no está incluido dentro del intervalo de confianza acá y por lo tanto rechazamos la hipótesis nula de que este parámetro o el estimador de este parámetro sea estable. Un caso en el que no rechazamos la nula sería, por ejemplo, así, en que tenemos acá nuestro intervalo de confianza, que es nuestro intervalo de confianza acá. Obviamente, si hacemos esto hacia atrás, vemos que no rechazamos la hipótesis nula. Otra manera de evaluar, un poco más exigente de evaluar si es que eso ocurre, es que en lugar de solamente evaluar hacia atrás, si es que el último valor de beta está siempre incorporado en el intervalo de confianza, lo que hacemos es que vemos si es que todo el intervalo de confianza, al 95%, está o no está dentro del intervalo de confianza que teníamos cuando teníamos menos observaciones. En este caso, todo el intervalo está siempre incluido y por lo tanto no rechazamos la hipótesis nula. En este otro ejemplo, si es que tomamos esto en cuenta todo el intervalo de confianza, obviamente tenemos toda esta parte de la muestra en la cual el estimador junto con su intervalo de confianza están fuera del intervalo de confianza final. ¿Ok? Y esa sería otra manera de evaluar entonces estabilidad o en este caso inestabilidad del vector de parámetros. Entonces, para evaluar estabilidad en este caso, lo que hacemos es ver justamente lo que les decía. ¿Ok? Entonces, podríamos hacer el QSUM of squares, el evaluar si los parámetros son inestables o no, utilizando recursive least squares, es decir, mínimos cuadrados recursivos, que sería obtener el estimador de beta con 10 datos, con 11 datos, con 12 datos, con 13 datos, hacer intervalos de confianza para esos betas y con eso evaluar la hipótesis nula. También podríamos evaluar estabilidad de parámetros, por ejemplo, para combinaciones de parámetros. Entonces, por ejemplo, tenemos un modelo, déjenme volver a lo que estamos haciendo antes. Supongamos entonces que yo quiero evaluar estabilidad de parámetros. Supongamos que yo tengo esta especificación. Idea sub t es igual a, yo qué sé, beta 0 más beta 1 x sub t más beta 2 y sub t menos 1. Digamos que es un modelo de este tipo. ¿Ok? Este es el modelo con el que estoy trabajando. Y el parámetro de interés no es ni beta 1, no es ni beta 0, no es ni beta 2, sino, por ejemplo, es beta 1 sobre 1 menos beta 2, que sería como la elasticidad, digamos que esto fuese a precio, por decir algo. Esta es la elasticidad, o el ingreso, por ejemplo. Esta sería la elasticidad ingreso de largo plazo, por decir algo. Y lo que me interesa es evaluar si la elasticidad de largo plazo es estable o no. Entonces, puede ocurrir que, por ejemplo, beta 1 sea inestable, beta 2 sea inestable, pero pese a que beta 1 y beta 2 son inestables, este nu sí sea estable. Y por lo tanto, lo que yo quiero evaluar es la estabilidad de nu. No quiero evaluar la estabilidad de beta 1 o de beta 2. Entonces, lo que tengo que hacer es obtener un estimador de nu en cada periodo y construir un intervalo de confianza, en este caso, dado que son restricciones no lineales, utilizando una variante de una aproximación de primer orden del test de Wolf, por ejemplo, para construir un intervalo de confianza para este nu. Y entonces puede ser que, por ejemplo,
el beta 1 sea inestable, como ocurre en este gráfico, beta 2 también inestable, pero que el parámetro de interés sea estable. Y en ese caso, lo que yo necesito es solamente evaluar estabilidad del parámetro de interés. Esto puede ser, por ejemplo, cuando estoy interesado en hacer predicciones de largo plazo. Entonces, no me interesa saber nada de la dinámica de corto plazo, sino solamente el efecto de largo plazo que tiene alguna variable. ¿Ok? Entonces, esto también es importante, asegurarse de entender con mucha claridad cuál es el parámetro de interés o el vector de parámetros de interés para saber qué es lo que tengo que evaluar respecto a quién tengo que evaluar. Bien, la otra cosa que podría hacer es evaluar, por ejemplo, si es que las predicciones están o no dentro de un intervalo de confianza o si es que tengo errores sistemáticos de predicción. Entonces, por ejemplo, hago predicciones fuera de muestra, un periodo, 2 periodos, 3 periodos adelante, y lo que hago es evaluar si los errores de predicción están, por ejemplo, sistemáticamente arriba, sistemáticamente abajo, con los test de forecast que hemos discutido en la primera parte del curso, cuando hemos presentado los test de interval forecast, de density forecast, etc. Entonces, utilizando esos test podemos evaluar estos criterios también. ¿Ok? ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el criterio de futuro relativo es importante para eso. Un punto muy importante ahora es que con lo que acabamos de utilizar, con estos test, podemos ahora hacer lo que tanto nos hubiese gustado hacer desde el primer día que hemos hecho nuestro curso de macro, por ejemplo. Una de las cosas que nos ha paralizado luego de haber hecho nuestro primer curso de macro, o un curso razonable de macro, es que sabemos que la práctica econométrica convencional, por ejemplo, con ese armatoste llamado ISLM, uno de los problemas que tenía la ISLM era que justamente no tomaba en cuenta la naturaleza forward-looking y racional de los agentes y que por lo tanto cuando nosotros modifiquemos la política, lo que debiese ocurrir es que los agentes debiesen cambiar su regla de comportamiento. En el ejemplo anterior entonces sería que la crítica de Lucas opera, ¿no es cierto? La crítica de Lucas nos decía que si es que yo cambio la marginal de X, debiese cambiar la manera en que Y se relaciona con X. Entonces, si la crítica de Lucas es una categoría científica y no simplemente metafísica, entonces debiese poder ser testeada. La manera de testear la crítica de Lucas es hacer el test de superexogeneidad. ¿Cómo hacemos el test de superexogeneidad? Entonces, para hacer el test de superexogeneidad, lo que necesitamos hacer es demostrar, si queremos evaluar si X es superexógena para el vector de parámetros de interés, en este caso para beta, necesitamos demostrar que la condicional de Y en X es estable y por lo tanto, si es que hacemos los test de estabilidad, QSUM, QSUM cuadrado, test de recursive least squares, etc., test de Ramsey, todos los test de acá, de estabilidad, necesitamos demostrar que la condicional de Y en X es estable. Es decir, que no han habido modificaciones en la condicional de X o que los parámetros se han mantenido relativamente estables. ¿Sí? Pero eso no nos basta. Para nosotros rechazar la crítica de Lucas, necesitamos demostrar que la condicional de Y en X se ha mantenido estable, pese a que la marginal de X ha sido inestable. Y eso lo queremos hacer porque, por ejemplo, queremos hacer escenarios contrafactuales. ¿Qué pasaría con Y si es que cambiamos X? Sabemos que Lucas nos dice, bueno, si tú cambias X, va a cambiar la relación en que Y se relaciona con X y por lo tanto no puedes responder esa pregunta utilizando esta regresión. Henry nos dice, si eso fuese correcto, necesitamos testearlo. La manera de testear entonces es la siguiente. Primero, demostrar que la condicional de Y en X es estable. Y segundo, demostrar que la marginal de X es inestable. Entonces, si yo tengo un proceso para la marginal de X, y como les decía a Domingo, este proceso para la marginal de X no necesita ser el modelo para X, necesita ser un muy buen modelo estadístico, es decir, un modelo que cumpla los criterios de pasado relativo y presente relativo si es que dentro de los zetas he metido variables contemporáneas. ¿Ok? Entonces, puede ser un modelo de series de tiempo nada más, que sea una buena caracterización del proceso que genera los datos que satisfactoriamente resuma las características de pasado relativo, por ejemplo. Si yo demuestro que la marginal de X es inestable, es decir, que si yo, por ejemplo, le hago el test de QSUM o el QSUM de cuadrados, y yo encuentro que yo rechazo la hipótesis nula de estabilidad en la marginal de X, si pese a que la marginal de X ha sido inestable, la condicional de Y en X se ha mantenido estable, entonces, para el tipo de intervenciones que yo he visto, yo
rechazo la crítica de Lucas. O yo sostengo que X es súper exógena para el vector de parámetros de interés. Y por lo tanto, para el tipo de intervenciones que se han observado en X, yo puedo utilizar este modelo para responder qué ocurriría si es que yo cambio X, más o menos en el modo en que se ha cambiado en el pasado, el tipo de intervenciones que han ocurrido en el pasado. Yo voy a poder responder esta pregunta utilizando este modelo. Obviamente esta es una hipótesis mantenida, ¿no es cierto? Nuestra hipótesis mantenida es que no tenemos que preocuparnos, que la crítica de Lucas no opera, esa es la hipótesis nula. Entonces, para poder testar la crítica de Lucas, yo necesito que la marginal de X haya sido inestable. Si la marginal de X no es inestable, es decir, que nunca ha habido una intervención en X que la haya cambiado, entonces yo no puedo decir si es que la condicional de X se va a mantener, la condicional de Y en X se va a mantener estable cuando yo efectivamente intervenga en X, porque nunca antes en el pasado se ha intervenido en X. Por lo tanto, yo no sé cómo la respuesta de Y(x) va a cambiar o no si es que yo hago cambios en X. Y por lo tanto, entonces, si la marginal de X es estable, yo no puedo utilizar este modelo para evaluar superexogeneidad. O no puedo utilizar este modelo para evaluar escenarios contrafactuales, porque yo nunca me he enfrentado a un caso en el que ha habido inestabilidad en X y he evaluado si la condicional de Y en X se ha mantenido estable o no. Entonces, la primera condición es que necesito que la marginal de X sea inestable. Si es que yo encuentro que la marginal de X es inestable, entonces una de dos cosas pueden ocurrir. Puede ocurrir que la condicional de Y en X sea estable, y en ese caso entonces rechazo la crítica de Lucas, o no rechazo superexogeneidad, o puede ocurrir que la condicional de Y en X haya sido inestable, en cuyo caso no rechazo la crítica de Lucas y por lo tanto no puedo utilizar este modelo para evaluar escenarios contrafactuales y no paso el criterio de futuro relativo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos entonces ahora con los otros aspectos que necesitamos que se satisfagan para que nuestro modelo sea congruente de acuerdo a David Henry. El siguiente es un criterio que nos dice que nuestro modelo tiene que ser consistente con la teoría económica, es decir, que la econometría es la interacción entre teoría económica y evidencia empírica. Y por lo tanto, claramente, si es que nosotros, por ejemplo, acabamos con un modelo que es contrario a lo que nosotros esperaríamos conforme a la teoría económica establecida, y acá obviamente establecida puede tener sus matices, porque pueden ocurrir que hayan distintas teorías económicas. Si es que las dos teorías económicas son a priori microfundadas, plausibles, etcétera, entonces podemos utilizar nuestro modelo econométrico para discriminar entre teorías. Si una teoría es apoyada o no es apoyada por los datos, entonces descartamos o no descartamos la teoría en función a cómo la teoría interactúa con los datos. Pero si la teoría económica nos dice que, por ejemplo, la pendiente de la función de demanda tiene que ser negativa, lo cual, exceptuando en bienes de Giffen, que son estos casos estrambóticos y muy extraños, ¿no es cierto? Típicamente debiese ocurrir. Entonces, lo que va a ocurrir es que si es que nosotros estamos estimando una función de demanda y encontramos una elasticidad precio positiva, quiere decir que claramente, con alta probabilidad, no estamos identificando una función de demanda. Y por lo tanto, entonces, nuestro modelo no está satisfaciendo el criterio de consistencia con teoría económica. Entonces, tenemos que verificar magnitudes, tenemos que verificar signos, tenemos que verificar, por ejemplo, típicamente, en gran parte de los modelos, lo que ocurre es que las elasticidades de corto plazo son menores en valor absoluto que las elasticidades de largo plazo. Las demandas son más elásticas en el largo plazo que en el corto plazo. La gente tiene más sustitutos en el largo plazo, puede buscar más, puede hacer más cosas en el largo plazo para encontrar alternativas, etcétera, y por lo tanto las necesidades de largo plazo tienden a ser más elásticas, entre comillas, que las de corto plazo. Las demandas son más inelásticas en el corto que en el largo plazo. Si es que nuestro modelo no está entregando ese tipo de resultados, con seguridad hay un problema de especificación o alta probabilidad hay un problema de especificación en nuestro modelo, ¿no es cierto? Es muy poco probable que en realidad descartemos la teoría y tengamos que inventarnos que la gente es tonta o lo que fuera. Lo que ocurre muchas veces es que estamos con un mal modelo econométrico en ese tipo de casos, ¿ok?
El quinto aspecto es un criterio de admisibilidad de datos, y este tiene que ver más que con verificar magnitudes y verificar signos, tiene que ver con verificar, es un problema de medida. Entonces, por ejemplo, tenemos que verificar si es que los resultados son consistentes con propiedades de los datos. Por ejemplo, si tenemos un modelo para la tasa de desempleo, y nuestra proyección nos entrega una tasa de desempleo negativa o nos entrega una tasa de desempleo mayor que 1, entonces obviamente estamos violando admisibilidad de datos. Quiere decir que el modelo que estamos utilizando no toma en cuenta las propiedades de esta variable en particular. La variable en particular no puede ser mayor que 1 ni puede ser menor que 0. Por lo tanto, tengo que utilizar ya sea un modelo que se llama Proportions Data, que es un modelo que me permite hacer que el rango o la proyección va a estar siempre dentro del rango admisible. O, por ejemplo, si yo tengo un modelo para salarios y me entrega una proyección para salarios que es negativa, entonces claramente estoy violando la condición de no negatividad y tengo que utilizar un método econométrico, una manera de estimación distinta o una especificación distinta. Entonces, admisibilidad de datos, algo que todo modelo tiene que satisfacer. Si acabamos con un modelo que va a predecir tasas de desempleo negativas, además de ser el hazme reír de todo el mundo, obviamente quiere decir que estamos pensando mal el problema, estamos enfocando mal el problema. ¿Sí? No estamos utilizando la especificación correcta. Y el último aspecto que nos gustaría que todo modelo sea capaz de satisfacer es el aspecto de poder encompasar lo que vamos a llamar a modelos rivales. ¿Ya? Y no sé si la traducción sea la correcta. Encompassing es el nombre en inglés y vamos a llamarla encompasamiento. Es el nombre que le vamos a dar nosotros. Vamos a tratar de entender qué es y vamos a definirlo así. Y si tiene un mejor término para esto, me lo dicen. Pero la idea básica es que en general, exceptuando que ustedes sean los pioneros en el mundo mundial, típicamente ustedes no van a ser los primeros en haber pensado un problema, no van a ser los primeros en explorar una temática. Si son los primeros, van a ser muy afortunados y van a ser el problema además relevante, van a tener fama y fortuna y todo lo que ustedes quieran, pero si lo hacen correctamente, obviamente. Pero si es que ustedes están trabajando en un modelo sobre el tipo de cambio real, la tasa de desempleo, la tasa de interés, el producto, el crecimiento, la inflación o lo que fuera, típicamente ese modelo ya ha tenido precursores, ya ha habido gente han habido pioneros, ha habido gente que ha trabajado sobre eso. Entonces, la idea es que ahora nosotros tenemos que tratar de construir sobre los modelos que vamos a llamar modelos rivales. Es decir, nosotros podemos tratar de construir sobre lo que ya se conoce, sobre el estado de las artes, de lo que se conoce en modelación de esta cosa. Entonces, claramente, si por ejemplo tenemos un modelo que alguien ya estimó un modelo para el tipo de cambio real y lo utilizó hasta datos de 1990 y lo que estamos haciendo es simplemente actualizar la muestra, pero estamos utilizando la misma especificación, ese no es un modelo rival, ¿no es cierto? Simplemente el mismo modelo, solamente que actualizado. Un modelo rival es un modelo que es distinto al que tenemos que teníamos antes. Entonces tenemos un modelo A y tenemos un modelo B que es distinto. Y lo que tenemos que evaluar entonces es que ahora nuestro modelo es capaz de dar cuenta de todas las características que los modelos rivales daban cuenta, pero que nuestro modelo provee valor agregado. Es decir, que nuestro modelo puede decir cosas que los otros modelos no pueden decir. Nuestro modelo puede resumir todo lo que los otros modelos resumían y los otros modelos no pueden resumir más eficientemente la información que nosotros con nuestro modelo. ¿Ok? Eso es básicamente lo que quiere decir encompasamiento. Y encompasamiento entonces es una manera natural de comparar modelos. Entonces yo tengo el modelo A y yo tengo el modelo B. Una de tres cosas puede ocurrir. Modelo A puede encompasar a modelo B y por lo tanto el modelo A se queda como el campeón del barrio, como la mejor representación de los datos hasta el momento. Puede ocurrir que el modelo B encompase a modelo A y por lo tanto el modelo B se convirtió desde ahora en adelante en el patrón contra el cual comparamos a todos los demás modelos que vengan, porque he demostrado que el modelo B es mejor en criterios de encompasamiento que lo que había antes. Y por lo tanto ahora, como ya he demostrado eso, una propiedad interesante de encompasamiento es que es transitivo. Entonces, si el modelo A encompasa al modelo B y el modelo B encompasa al modelo C, quiere decir que el modelo A encompasa al modelo C. Entonces, si alguien ha demostrado que el modelo B encompasaba al modelo C, lo único que tengo que hacer ahora es comparar el modelo A contra el modelo B. Ya no tengo que compararlo contra el modelo C, porque si el modelo A encompasa al modelo B, yo sé que el modelo A también va a encompasar al modelo C, porque el modelo B encompasaba al modelo C. ¿Estamos? Entonces, la gracia de esto es que este se vuelve
un método constructivo, porque lo que podemos hacer es construir sobre lo que los demás han hecho, no destruir lo que los demás han hecho, sino construir sobre lo que los demás han hecho. ¿Ok? Y entonces, como les decía, modelo A puede encompasar el modelo B puede encompasar el modelo A, o modelo A no encompasa modelo B y modelo B no encompasa modelo A. Entonces, en ese caso, lo que ocurre es que el modelo nuevo que tenemos no es capaz de resumir características que el modelo A sí resume, pero el modelo A no puede resumir algunas otras características que el modelo B sí resume. Y por lo tanto, entonces, ninguno de los dos modelos encompasa al otro. ¿Qué ocurre? Entonces, que va a haber un modelo C y el modelo C va a anidar a modelos A y modelo B. Entonces, el modelo C va a ser un modelo que va a ser un caso general del modelo B y del modelo A. Por ejemplo, el modelo A dice que Y depende de Z. El modelo B dice que Y depende de X. Y demostramos que cuando yo estimo el modelo A en el que Y depende solamente de Z, guardo los errores, ¿ya? Los errores de ese modelo, y yo hago una regresión de los errores de ese modelo contra ya no me acuerdo qué he dicho, el modelo A digamos que era Y con X, ¿ya? Y por lo tanto omite a Z. Yo ahora guardo los errores del modelo de Y con X, que era el modelo A, y regresiono los U-gorros del modelo A contra Z, que es la variable que he omitido y que está en el modelo B, y yo encuentro que los Z son capaces de predecir los U-gorros, es decir, que los U-gorros no son innovación, porque los U-gorros sí dependen de Z, entonces quiere decir que el modelo A no encompasa al modelo B, porque el modelo A está omitiendo una variable relevante, que era la variable Z. Me voy al modelo B. El modelo B regresiona Y contra Z. Entonces regresiona Y contra Z. Guardo los errores de ese modelo y ahora estimo una regresión de los U-gorros de ese modelo contra los X, que es la variable que estaba metido en el modelo A, pero que he omitido el modelo B. Y yo encuentro que los X me ayudan a predecir los errores de esta nueva regresión del modelo B. Entonces quiere decir que los errores del modelo B no eran innovación respecto a la X y por lo tanto quiere decir que X debería estar en el modelo. He omitido esa variable en el modelo B. Y por lo tanto entonces el modelo C, que va a anidar al modelo A y al modelo B, va a incluir tanto a X como a Z. Y dado que cuando yo regresione Y contra X y contra Z, no voy a rechazar la hipótesis nula, perdón, voy a rechazar la hipótesis nula de que el coeficiente asociado a X es 0, y también voy a rechazar la hipótesis nula que el coeficiente asociado a Z es 0, entonces quiere decir que el modelo C encompasa a los modelos A y a los modelos B. Y por lo tanto el modelo C se volvería el modelo contra el cual yo comparo los demás modelos. Entonces la gracia ahora es que no he destruido lo que tengo, y esto es lo que va a ocurrir en la tarea. En la tarea ustedes van a ser el grupo 1 y van a competir con el grupo 2, 3, 4 y 5. Entonces van a tener la ecuación del grupo 1, la ecuación del grupo 2, la ecuación del grupo 3, la ecuación del grupo 4, el grupo 5. Y lo que tienen que hacer es mostrar que su modelo encompasa al del modelo 2, 3, 4 y 5. Y si no, lo encompasa que el grupo 2 no encompasa al 1 y que el grupo 3 no encompasa al grupo 1 y que el grupo 4 no encompasa al grupo 1, etc. ¿No es cierto? Y entonces, si es que su modelo encompasa a los demás, entonces lo que va a ocurrir es que su modelo va a ser el que represente más eficientemente los datos. Y lo que va a ocurrir es que si, por ejemplo, el grupo 1 llega con la especificación que debiese encompasar a los demás, todos los demás grupos, cuando comparen su modelo contra el modelo 1, van a llegar a la misma conclusión. Van a llegar a la conclusión de que el modelo 1, van a aplaudir y van a decir, sí, nosotros hemos partido con el modelo 2, pero en realidad el modelo 1 nos encompasaba y por lo tanto nos quedamos con el modelo 1. ¿Sí? Y así van a ser contra el grupo 3, 4, 5. Y lo que va a ocurrir es que puede ser que, por ejemplo, ninguno encompase a ninguno, y entonces lo que van a tener que hacer es que van a tener que especificar un modelo que anide a los modelos que necesitan ser encompasados, y ese modelo va a encompasar a todos los demás modelos. Y por lo tanto, si es que hacen todas las cosas bien, sin comunicación entre grupos, debiesen llegar a la misma especificación después. Y esa es la gracia del reto de esta tarea, que debiesen más o menos llegar a lo mismo. Y esto va a ser lo divertido de cuando discutamos esta tarea, ¿no es cierto? Que van a tener que decir por qué partieron con algo y compitieron con cada grupo y por qué el grupo falló en qué, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cuáles son los criterios entonces de encompasamiento que podemos evaluar?
El criterio destructivo y por lo tanto no relevante es el criterio de encompasamiento en varianza. Entonces, el criterio de encompasamiento en varianza dice, por ejemplo, si el R cuadrado del modelo 1 es mayor que el R cuadrado del modelo 2, el modelo 1 encompasa en varianza el modelo 2. O si el error medio cuadrático del modelo 1 es mayor que el error medio cuadrático del modelo 2, el modelo 2 encompasa el modelo 1. Es un criterio destructivo y es un criterio que no es constructivo. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que obviamente siempre va a haber un modelo que va a encompasar en este criterio a cualquier otro. ¿Cuál sería? Un modelo en el que metemos más variables nomás. Un modelo con más variables siempre va a reducir la varianza y siempre va a aumentar el R cuadrado. Y por lo tanto, ese no es un criterio constructivo. Los criterios constructivos son los criterios que tienen que ver con, por ejemplo, hacer evaluaciones de especificación. Entonces, por ejemplo, decir, o de mala especificación. Es decir, por ejemplo, tengo el modelo 1 y tengo el modelo 2, y el modelo 2 no pasa el criterio de futuro relativo o no pasa el criterio de presente relativo, y el modelo 1 sí pasa el criterio de presente relativo. O el modelo 1 es un modelo en el que incluyo las variables xt y xt-1. Y el modelo 2 solamente incorpora y en función de la primera diferencia de xt. Y yo puedo demostrar que el coeficiente que está asociado al xt y el coeficiente que está asociado al xt-1 son iguales en valor absoluto o estadísticamente similares y con signo cambiado. Entonces quiere decir que el modelo en el que he expresado en primera diferencia, esa reparametrización, es una reparametrización más eficiente que la que he utilizado en mi modelo rival. Entonces, lo que yo necesito hacer es mostrar que mi modelo es capaz de dar cuenta de los resultados de los modelos rivales y mostrar que los modelos rivales no son capaces de dar cuenta de la especificación que yo tengo acá. Entonces, por ejemplo, si es que alguien tiene que el modelo con el que trabaja es un AR4 y otro señor tiene un modelo que es un AR3, entonces va a poder demostrar el señor que tiene un modelo AR3 que si es que estima un modelo AR4 y no rechaza la hipótesis nula, que el rezago cuarto es estadísticamente igual a 0, entonces el modelo 3 va a encompasar al modelo 4 y lo va a encompasar parsimoniosamente, que es el último criterio de encompasamiento. ¿Por qué? Porque un modelo encompasa parsimoniosamente a otro cuando es un modelo más chico, que utiliza menos parámetros a estimar, pero que dice exactamente lo mismo y mejor que el modelo más grande. El modelo más grande es una versión ineficiente, una representación ineficiente del modelo más chico. Entonces, lo que nos gustaría es que nuestro modelo no sea encompasado parsimoniosamente por ningún otro modelo y que nuestro modelo ojalá encompase parsimoniosamente a los demás. Puede ser que no ocurra, ¿no es cierto? Como les decía antes, por ejemplo, yo tengo el modelo A que no encompasa el modelo B y el modelo B que no encompasa el modelo A, por lo tanto el modelo C, que anida los dos modelos, va a ser un modelo más grande, va a encompasar a los otros dos, pero no los va a encompasar parsimoniosamente. ¿Por qué? Porque obviamente no hay manera de hacer más eficiente la representación con menos datos, más simple el modelo C. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, si ustedes demuestran que, yo qué sé, el grupo 1 dijo que el consumo depende del ingreso disponible, el grupo 2 dijo que el consumo depende del ingreso permanente, y el grupo 2 demuestra que la relación entre el ingreso permanente y el ingreso disponible es inestable, entonces el grupo 2 debería concluir que la especificación utilizando el ingreso permanente, si la especificación utilizando el ingreso permanente es estable, la especificación utilizando el ingreso disponible debe ser inestable. Si demuestra inestabilidad en la especificación del modelo 1, entonces ha encompasado al modelo 2. ¿Me sigue? Entonces, la gracia es que ahora ustedes pueden, utilizando todo lo que hemos discutido ahora, evaluar todos estos aspectos y decir, bajo los aspectos de pasado relativo, presente relativo, futuro relativo, consistencia con teoría económica, admisibilidad de datos, resumir todo esto y con todos los test que hemos hecho de selección de modelos, de evaluar ruido blanco, exogenidad, etcétera, pueden ustedes construir respecto a modelos rivales. La gracia de esto al final del día, entonces, además, es que ustedes siempre necesitan compararse solamente contra el mejor modelo que ha salido hasta ahora. Entonces, supongan que alguien ha escrito un paper sobre determinantes del tipo de cambio real y ha utilizado todos los modelos de tipo de cambio real publicados hasta el momento. Entonces, ya ha demostrado que su modelo encompasa a todos los demás papers publicados hasta ese periodo. Entonces, ese modelo se ha convertido en el estándar contra el cual todos los demás modelos en el futuro se van a tener que comparar.
Y la gracia además es que no necesitamos compararnos con todos los otros modelos, que ese modelo ya se comparó. Si ese modelo ya ha demostrado que encompasa a todos los demás, nuestro modelo, si es distinto al modelo con el que nos estamos comparando, ya no necesita compararse con todos los otros modelos, solo se necesita comparar contra el modelo contra el que resultó ser el estándar hasta ahora. ¿Ok? Y esa es la gracia entonces de esto. Una moraleja adicional que es importante de tomar en cuenta es que un modelo econométrico debiese encompasar parsimoniosamente a un modelo estadístico. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente la economía debe servir de algo, que ustedes se han pegado todos estos cursos de economía, de micro, de macro y demás cosas, por algo, a diferencia de un estadístico. ¿No es cierto? Un estadístico es simplemente un tipo que agarra datos y trata de resumirlos eficientemente. Entonces, hará series de tiempo, hará modelos VAR, pero este señor le da lo mismo si está trabajando con el precio de, yo qué sé, el precio de una acción o está trabajando con la precipitación pluvial en el Congo belga. Para él es una serie de tiempo, le da lo mismo que es esa serie. En cambio, el econometrista o el economista tiene, además del dominio de estadística, ojalá, tiene la economía. Y como tiene la economía, va a poder utilizar más eficientemente la información, va a poder condicionar y marginalizar mejor, va a poder resumir más eficientemente las cosas, va a saber cuando alguien está hablando humedades, cuando alguien viene con una demanda con la pendiente incorrecta, o cuando alguien nos presenta resultados que son teóricamente inconsistentes, o cuando alguien nos demuestra algo que, o cuando alguien nos presenta algo que es incompatible con teoría económica, cuando alguien nos entrega un modelo en el que, como vamos a ver un poquito más tarde, los órdenes de integración de las variables discrepan y por lo tanto no puede ser que este sea un modelo que caracterice bien a los datos, etc. Entonces, un econometrista o un economista debiese encompasar parsimoniosamente un estadístico. Sería una vergüenza que un modelo estadístico diga lo mismo y mejor que nosotros. Bien, perfecto. Entonces, lo que me gustaría hacer ahora es resumir la metodología que les he descrito. Lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente, si es que somos capaces de cumplir con los 6 aspectos que Henry nos propone, el de pasado relativo, presente relativo, futuro relativo, consistencia con teoría económica, admisibilidad de datos y encompasar a modelos rivales, ¿no es cierto? Si somos capaces de pasar esos 6 aspectos, entonces vamos a llamar al modelo resultante como un modelo congruente. Entonces, un modelo va a ser congruente si es que es capaz de pasar los 6 aspectos que hemos discutido. ¿Ok? Una cosa que no hemos discutido todavía es cómo utilizamos la metodología de Henry para tratar de llegar a este DGP, a este proceso que genera los datos. Entonces, lo que nos dice Henry, si recuerdan, es que Henry nos dice que nosotros típicamente debiésemos partir marginalizando cosas, es decir, nosotros vamos a si queremos un modelo para el tipo de cambio real, vamos a considerar como irrelevantes, sin testear siquiera, el precio de los paraguas en Singapur, o la precipitación pluvial en el Congo belga, o el humor de los misioneros jesuitas en Vietnam en el siglo XIV, por decir algo, ¿no es cierto? Cualquiera de esas cosas que consideramos que son irrelevantes para el problema que estamos enfrentando. Y lo que hacemos después es, primero, partimos, justamente la metodología de general a particular nos dice, como hay un riesgo en que nosotros utilicemos un modelo chico y después lo vayamos complicando, dependiendo si no pasamos, por ejemplo, el criterio de pasado relativo, entonces tenemos que hacer un modelo más complejo. Entonces, lo que nos dice Henry, si recuerdan, es que el riesgo de partir con un modelo chico es que muchas veces, si partimos, por ejemplo, con un modelo como el modelo 2, muchas veces, si el modelo 2 no es el correcto y el modelo 1 es el correcto, muchas veces vamos a acabar, por ejemplo, con una especificación como la de factores comunes, cuando en realidad esta hipótesis nula es falsa y el modelo correcto es el modelo 1. Y por lo tanto, entonces lo que nos dice Henry es, para evitar el riesgo de acabar con un modelo mal especificado, partan con una especificación lo más sobreparametrizada posible. Entonces, lo que nos dice Henry en la metodología general particular es partan con un modelo sobreparametrizado. Entonces, partan con un modelo en el que metan muchos rezagos de todas las variables, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que tienen que hacer es chequear que el modelo cumpla con el criterio de pasado relativo, es decir, que los errores sean ruido blanco. Entonces, parte con un modelo gigantesco, grande, un modelo muy grande, con muchos rezagos, mucha dinámica, etcétera. Garantizan que los errores son ruido blanco. Y obviamente lo que saben ahí es que su modelo
seguramente no es el modelo correcto, que ustedes pueden resumir la información de un modo más parsimonioso y eficiente que esa. Pero necesitan garantizar que han agotado la información que tienen relevante para poder caracterizar el proceso, la parte sistemática del proceso. Por lo tanto, parten con un modelo sobreidentificado o sobreparametrizado, no sobreidentificado, sobreparametrizado, chequean que los errores sean ruido blanco y lo que hacen ahora es que van reduciendo y reparametrizando el modelo. Y la reducción tiene que ser una reducción secuencial y una reducción en la cual cada reducción que hagan sea testeada. ¿Ya? Un problema que pueden tener acá es que si, por ejemplo, su modelo tiene mucha dinámica, por ejemplo, tiene muchos rezagos de la variable Y y tiene muchos rezagos de las variables X contemporáneas y rezagos de las variables X, y las variables Y y X son variables que tienen mucha persistencia, entonces eso quiere decir que el primer rezago va a estar fuertemente correlacionado con el segundo rezago, con el tercer rezago, con el cuarto rezago. Entonces lo que va a ocurrir es que las X que ustedes están utilizando, los regresores que están utilizando, van a estar altamente correlacionados. Como están altamente correlacionados, lo que ocurre ahí es que van a inflar la matriz de varianza y covarianzas. Y al inflar la matriz de varianza y covarianzas, puede ser que algunas veces ustedes rechacen alguna hipótesis nula individual cuando no debiesen descartar esa variable. Si recuerdan el problema que tienen con multicolinealidad, por ejemplo, que no es un problema, como seguramente les han dicho en su curso de econometría, lo que ocurre ahí es que cuando ustedes tienen muchos regresores que son colineales, lo que ocurre es que ustedes no pueden hacer inferencia individual precisa. Pero no es cierto que las variables estas no pertenezcan al modelo. Puede ser que pertenezcan al modelo. Lo que ocurre es que como están altamente correlacionadas, es difícil discriminar el efecto individual que tiene cada variable. Pero las variables en conjunto debiesen estar metidas en el modelo. Entonces, lo que ocurre típicamente es que cuando ustedes tienen un modelo sobreparametrizado, con muchos rezagos de las variables, tanto la dependiente como de las variables X o las exógenas, entre comillas, también rezagadas, entonces lo que va a ocurrir es que van a tener mucha correlación entre regresores. Y al tener mucha correlación entre regresores, la matriz de varianza y covarianzas el estimador de la matriz de varianza y covarianza de los parámetros va a estar inflada y por lo tanto va a incorrectamente muchas veces descartar regresores que pertenecen al modelo. Por lo tanto, la metodología de general particular de Henry, y van a leer también esta metodología en los papers que les he mandado con la tarea, lo que nos dice Henry entonces es que seamos secuenciales y conservadores en la manera en que vamos eliminando variables. Entonces, partimos con, por ejemplo, hasta 15 rezagos de todas las variables. Entonces, lo que vamos haciendo es que ahora vamos evaluando, en lugar de decir, bueno, quedémonos con un modelo hasta con 14 rezagos, con 13 rezagos, con 12 rezagos. En lugar de hacer eso, lo que hacemos es que ahora evaluamos cada una de las variables que tenemos y vemos el pi-value asociado a esa variable. Entonces, por ejemplo, eliminamos todas las variables con un pi-value muy alto, es decir, con una probabilidad de la hipótesis nula muy baja. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, partimos con, yo qué sé, todos los regresores que aparecen en esta regresión mamut general muy grande, que tengan un p-value mayor que 0.95, es decir, que tengan unos testes muy cercanos a cero. ¿Sí? Y por lo tanto, en los que iguales sea muy poco probable rechazar la hipótesis nula que ese coeficiente es cero. Y por lo tanto, entonces ahora descartamos todas esas variables con p-values muy grandes y volvemos a correr la regresión. Guardamos los errores de esa regresión y comparamos los errores de la regresión con las variables que hemos sacado para evaluar que efectivamente los errores de las variables del modelo con el que nos estamos quedando sean innovación respecto a los regresores que hemos omitido. Si nosotros no rechazamos la hipótesis nula, que esos regresores son estadísticamente iguales a cero, entonces hemos hecho bien la reducción. Y por lo tanto, seguimos adelante. ¿Ok? Y por lo tanto nos quedamos con el modelo más chico, en el cual hemos hecho esta eliminación. Si algunos de los regresores, cuando hemos hecho esta eliminación, haciendo este test indirecto, rechazamos la nula de que el coeficiente sea cero, entonces quiere decir que esa reducción no era posible y por lo tanto tenemos que volver a incluir ese regresor. ¿Ok? Luego de que hemos hecho eso, volvemos a evaluar la especificación que tenemos. Volvemos a estimar esa nueva especificación y evaluamos si todos los p-values siguen siendo, son menores que, por ejemplo, el 0.95 con el cual partimos.
Si son menores que el punto 95, entonces ahora decimos, ok, ahora eliminamos todos los regresores que tengan p-value mayor que punto 90. Entonces ahora todos los que tienen un p-value mayor que punto 9 los eliminamos, volvemos a estimar la regresión con con todas las variables que tenían p-values mayor que punto 9 o menor que punto 9 y volvemos a hacer el test para evaluar si es que las variables que hemos omitido nos ayudan a predecir los errores de la nueva regresión. Si no nos ayudan a predecir los errores de la nueva regresión, hemos hecho bien la reducción. Y ahora vamos bajando el p-value nuevamente a punto 85, punto 80, etcétera, 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 hasta que llegamos al p-value en el que con el que debiésemos acabar, que sería un p-value de 0.05, que es típicamente al 5% de significancia, ¿no es cierto? Si es el p-value nominal con el que queremos trabajar. ¿Qué va a ocurrir? Si es que nosotros partiésemos con eliminar todas las variables que son no significativas al principio, con altísima probabilidad vamos a eliminar variables que debiesen haber sido incluidas, pero que simplemente por ser altamente colineales entre regresores, las hubiésemos eliminado incorrectamente. En cambio, al hacer esto secuencialmente, al utilizar esta general a particular de este modo, vamos a poder eliminar y poder testear cada eliminación. Y luego de que hemos llegado a una especificación en la que no podemos eliminar ninguna variable, porque todos los p-values son menores que el nivel de significancia nominal que hemos escogido, entonces ahí podemos hacer reducciones o reparametrizaciones adicionales. Yo les garantizo que si hacen esto de este modo, van a poder llegar de un modo muy rápido a una especificación ganadora, y una vez que han hecho eso, obviamente le hacen todos los tests que tienen que hacerle. Cada que hacen una reducción, evalúan los tests que tienen que hacer, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, han hecho una reducción y no pasan el criterio de pasado relativo, quiere decir que esa reducción no es correcta. Vuelven al modelo que tenían antes. Y quiere decir que hay algo que están omitiendo, que no están haciendo bien. ¿De acuerdo? La gracia de si hacen esto bien, en un plazo relativamente corto de tiempo, van a ustedes llegar a una especificación que va a ser una especificación ganadora, entre comillas, que va a ser una especificación con unos valores de los test que van a ser más grandes que una casa, con especificaciones que van a ser parsimoniosas, especificaciones muy bonitas, especificaciones si quieren, si tienen este criterio estético, entre comillas, y la gracia de hacer eso entonces es que esta especificación nos va a permitir llegar a evaluar si es que el modelo con el que terminamos es o no es un modelo congruente, ¿ok? Entonces, si hacen esto es más eficiente que estimar 1.000.000 de regresiones o 2.000.000 de regresiones y, por ejemplo, utilizar el criterio de información de Schwartz o algo así para comparar entre modelos. Acá parten con un modelo general y lo van reduciendo. Entonces, típicamente, yo les digo, después de 5 o 6 estimaciones, ustedes van a llegar a una especificación ganadora y le hacen todos los test que tienen que hacer a esa especificación para evaluar si su modelo es congruente o no. No van a necesitar estimar todas las posibles combinaciones, sino parten con una especificación grande y de esa especificación grande llegan a la especificación ganadora, entre comillas. Ese es el enfoque GETS o General to Specific. Pero hay otros enfoques que también podemos utilizar para hacer lo mismo, es decir, partir con especificación sobreparametrizada y de especificación sobreparametrizada llegar a una especificación ganadora, entre comillas, de un modo relativamente simple. Uno de los enfoques, que es justamente el que leyeron para una de las tareas, la tarea 1 me parece, es este enfoque de Least Absolute Shrinkage and Selection Operator, el LASSO. Y este estimador es una variante de unos estimadores que se llaman los estimadores Rich. Y el estimador Rich es un estimador que se utiliza muchas veces para, por ejemplo, tratar de resolver o tratar de corregir, entre comillas, problemas de colinealidad. No me gusta mucho utilizarlo para eso. Pero una de las gracias que tiene el estimador Rich es que pese a que es un estimador que es sesgado, es un estimador que típicamente es consistente y que puede tener menor varianza que el estimador OLS y por lo tanto puede ser más eficiente que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. No es insesgado, es sesgado, pero es consistente y puede ser asintóticamente más eficiente que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Y por lo tanto tiene esa gracia el estimador Rich. Y lo que hace el estimador Rich es que simplemente, si ustedes miran acá, lo que hace es que toma el X transpuesta X, pero en lugar de simplemente invertir el X transpuesta X, lo que hace es que coloca un lambda, y este lambda es una penalización,
multiplicando a una matriz de identidad. Entonces lo que hace es que penaliza el componente principal del X transpuesta X. Y de hecho, el Rich Estimator también se utiliza para obtener estimadores de lo que se llaman también modelos de componentes principales, que seguramente han escuchado hablar alguna vez también. ¿Ok? Y entonces el modelo, o el estimador Rich, lo que hace es que minimiza la suma de cuadrados residuos, lo mismo que hace el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, pero incorpora una penalidad. Entonces, si ustedes quieren, este lambda pueden asociarlo como un multiplicador, entre comillas, ¿no es cierto?, de una restricción. Y esta restricción lo que hace es tratar de minimizar la suma de cuadrados de los betas, ¿sí? Y entonces lo que hace acá es que va a penalizar cuando un beta está lo suficientemente cerca de cero. Y entonces lo que va a hacer acá es que si es que el beta está lo suficientemente cerca de cero, si es que lo que va a tratar de hacer es que esto sea lo más chico posible. Y entonces ahora, si me permiten ir al lazo, el lazo hace exactamente lo mismo, la suma de cuadrados de los residuos, solo que en lugar de tomar la suma de cuadrados de los betas, toma la suma de valores absolutos de los betas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si es que ustedes quieren minimizar esta función? Si es que este multiplicador, este lambda, esta penalización es lo suficientemente grande, se llama el factor de shrinkage, quiere decir, to shrink, quiere decir, eh, cuando uno quiere decir, to shrink es, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, ustedes, encoger, ¿no es cierto? Encoger, esa sería la traducción de shrink. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes meten la ropa a lavar y la ropa se encoge, se dice que ha habido, que ha ocurrido un shrink, ¿no es cierto? O shrinkage, ¿ok? Que ha ocurrido, que ha habido, que se ha, me entienden, ¿no es cierto? Que se ha encogido. Entonces, lo que hace este shrinkage parameter es tratar de encoger el modelo, es decir, hacerlo más chico al modelo. La manera de encoger el modelo, de hacer más chico el modelo, es tratar de penalizar fuertemente a aquellas variables en las que el beta es relativamente cercano de cero. Entonces, supongan que el beta es relativamente cerca de cero, que un beta es relativamente cercano a cero. Entonces, lo que debiese ocurrir es que si el beta es efectivamente cero, ese x no debería pertenecer al modelo, ese x no debería estar en el modelo. Y si es que el beta es lo suficientemente distinto de cero, ese x debiese pertenecer al modelo. Entonces acá lo que está haciendo esta función de pérdida, esta función de minimización, es que está tomando en cuenta que, por un lado, queremos incluir todos los regresores que me hagan más chica esta parte de acá, pero queremos penalizar a todos los regresores que no deberíamos incluir. Esta es la parte de acá. Y entonces lo que hace el lazo es justamente el tratar de penalizar fuertemente a a todas las variables cuyos coeficientes son muy cercanos a cero o están suficientemente cercanos a cero. Y por lo tanto, entonces, el estimador lazo lo que va a hacer es que me va a decir cuáles debiesen ser los regresores y corriendo una sola regresión, esa es la gracia de este estimador, es que corriendo una sola regresión utilizando el estimador lazo, les voy a mandar un paper también si quieren para ver cómo operacionalizamos esto, aunque ustedes ya han leído un paper para hacer eso. Pero básicamente es hacer como un OLS transformado a este modelo. Lo que va a hacer es corriendo una sola regresión, es que ustedes va a decir cuáles de estos parámetros debiesen ser excluidos, entre comillas, cuáles debiesen ser, o cuáles de estos regresores debiesen ser excluidos. Y por lo tanto, entonces, la gracia de esto es que tienen, corriendo una sola regresión, pueden también hacer algo parecido a selección de modelos. Entonces, este es un modelo, este es un enfoque que nos permite estimar parámetros y nos permite escoger modelos simultáneamente, corriendo una sola regresión. Entonces, ustedes estiman un modelo en el cual incorporan todas las variables que puedan hasta que su error es en ruido blanco y luego estiman un solo modelo utilizando este método lazo y les va a decir cuáles deberían ser las variables que se excluyen y cuáles deberían ser las variables que se incluyen. Típicamente, lo que debiese ocurrir es que ir utilizando la metodología lazo o utilizar la metodología general to specific debiese más o menos llevarnos al mismo tipo de modelo. ¿Ok? Bien, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien que Profe, observa? Sí. profe, tengo una duda. Cuando uno hace QSUM,
¿Desde dónde parte haciendo las regresiones? O sea, el K, ¿cómo se elige el K? Bueno, típicamente lo que dice Henry no lo aconsejo. Lo que dice K es el número de regresores, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo tienen 4 parámetros a estimar, Henry nos dice, empiecen a estimar desde que tienen 5 datos para poder hacer la primera estimación. Yo diría, no sean tan temerarios, porque con 5 datos y 4 parámetros tienen un grado de libertad. Por lo tanto, entonces, típicamente, yo qué sé, si tienen 100 observaciones y tienen 4 parámetros a estimar, partan desde que tienen, yo qué sé, 2 camas 1, por decir algo. Partan desde que tienen 9, 10 observaciones y de ahí en adelante hagan todo. O sea, ¿por qué debiese ocurrir esto? Recuerden que al principio, cuando tienen pocas observaciones, hay mucho ruido y por lo tanto el estimador de beta debiese ser más impreciso que cuando tienen más observaciones. Recuerden que si hay estabilidad, el beta gorro debiese converger al verdadero vector de parámetros. Y por lo tanto, entonces, la varianza del beta gorro debiese ir cayendo a medida que la muestra va aumentando. Y por lo tanto, cuando tienen poca muestra, debiese tener poca precisión también. Y el intervalo de confianza debiese ser más grande. Pero yo diría que no sean tan temerarios de partir con camas 1, partan con, yo qué sé, 2 camas 1, 3 camas 1 parámetros, o perdón, tamaño de muestra. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto, Sebastián. Creo que Domingo tenía una pregunta más. Decía, uno debiese esperar que el 5% de las veces no lo satisfaga, ¿o no? Ah, ya. Sí, me Eh, refería a los intervalos de confianza en relative to future, ¿Sí? que uno hacía intervalos de confianza. Yo me imagino que uno debiese esperar que un par de veces uno se salga de la predicción, ¿o no? Como de Sí, hecho un si cinco por tomas ciento. el, si tomas el estimador punto debiese poder salirse el intervalo. Lo que quieres decir es que no puede salirse sistemáticamente del intervalo durante un periodo prolongado de tiempo, ¿no es cierto? Porque la probabilidad de que alguna vez te salgas del intervalo en un periodo puede ocurrir, ¿no es cierto? Pero la probabilidad de que ocurra en el periodo 8, en el 9, en el 10, en el 11, en el 12, que haya una acumulación de periodos en los cuales te saliste del intervalo, ese evento tiene probabilidad muy cercana a cero de ocurrir. Entonces, lo que quieres es que haya un error sistemático que haya ocurrido. Lo mismo va a ocurrir con el QSUM cuadrado, con todo eso. Tiene que ser que sistemáticamente te saliste del intervalo. ¿Sí? Y eso típicamente va a ocurrir cuando hay quiebres, ¿no es cierto? Si ustedes estimaron un modelo y omitieron un quiebre, entonces desde el momento que ocurre el quiebre, va a empezar a acumularse evidencia de que su especificación ha sido inestable.